Bien, perfecto. Perfecto. Eh, Podés comenzar cuando quieras con la exposición. perfecto. Aceptar. Perdón, ¿cómo hago para compartir pantalla desde acá? ¿Desde qué opción? Abrí el archivo primero y una vez que abras el archivo, en el Sí. medio tienes el botón de compartir y ahí busca la pestaña Ah, correcta. a ver, perdón, en el medio. Acá. Cambiar no, perdón, ¿eh? Ahí está. No, a ver, desde el Zoom no puedo hacer compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo la presentación? Discúlpenme. No. No, Para no, no. entonces. Fíjate si podés abrir el archivo primero. El La archivo lo recién. tengo abierto y lo tengo en modo pantalla. Me falta poder compartirlo desde el Zoom y no encuentro la opción de Cuando pones compartir. compartir, si te da la opción del PDF o del Power que tengas. Esto es un PowerPoint, estoy compartiendo. A ver. Mm. Disculpen, pero no estoy pudiendo compartir la pantalla desde el Zoom. Justo abajo en el medio hay un cuadradito verde que dice compartir. No, sí, ¿no? Tenés que pararte en el Zoom y ahí compartir. Ok, perdón. Mm, ¿Esta es la opción? Bueno, perdón. Ahí. Ok. Soy un tal. No, compartir. Compartir. Bueno, sí. Y, sí. Y ahora. Este de acá. Perfecto. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Sí, Gracias, Ana. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos. Bueno, comienzo lo que sería la presentación de mi defensa de tesis de doctorado en geografía, a la que he denominado territorialidades, conflictos ambientales, urbanización y políticas de conservación de humedales en el aglomerado Gran Buenos Aires, los casos de las reservas Santa Catalina y Laguna de Rocha en el periodo 95-2024, bajo la dirección del doctor Diego Ríos y la doctora Claudia Nattenson. Aquí presento el esquema que tiene esta presentación, donde comienza desde unas preguntas de investigación, pasando por la hipótesis, su objetivo general, algunas apreciaciones respecto al marco teórico-metodológico, y luego la propuesta es cruzar transversalmente los capítulos que conforman la tesis para llegar a las conclusiones y algunas líneas a desarrollar a futuro. Para comenzar, traje a colación algunas preguntas de investigación que motorizaron el desarrollo de la investigación. Me interesaba saber por qué había humedales en el aglomerado Gran Buenos Aires y también en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y luego, partiendo desde algunas. perdón, Sí, no, No se está yo no estoy moviendo, Sergio. viendo cómo se mueve el power. No sé ustedes. No, Acá no se mueve, tampoco, Sergio, ¿no? y tampoco está en el modo presentación de pantalla completa. a ver, perdón. Eh, a ver, compartir. Perdón, ¿eh? A ver, no, yo lo tengo en modo. Perdón. Voy para atrás. Pero claro, este es. A ver. Ahí, a ver si pongo compartir este. Ahí están viendo modo. A ver, uy, perdón.
Vuelvo a compartir. A ver, ahí están viendo la pantalla. Está cargando. Sí, está cargando. Sí, ahí sí. Ahí está. Ahí están las Ahí sí. preguntas. Ahí están las preguntas y está compartiendo modo presentación. Ah, el tema es que yo no lo estoy viendo ahora las pantallas. Esperen, a ver, acá. A ver. Sí. Ah, perdón. Bueno, no lo estoy viendo acá en la computadora. A ver, perdón, ¿eh? Ahí. A ver, si yo paso. Ujú. Porque no lo puedo ver. Ahí, perdón. No puedo pasar, perdón, estoy con un inconveniente técnico, no estoy pudiendo pasar el. Yo no estoy viendo en mi computadora lo que ustedes están viendo en la presentación. Sí, pero no. Ah, ahí va. Ahí ustedes lo están pasando, ¿no? Sí, Bien, perdón, ahí va. Entonces, en cuanto a. Sí, mira para allá porque estoy presentando para allá. Entonces, en cuanto a las preguntas de investigación, yo partí desde algunas aproximaciones que se venían haciendo desde el campo disciplinar de la geografía y en ese sentido, basándome en algunos trabajos de la doctora Hortensia Castro, donde ella ahí señalaba que las problemáticas ambientales no estaban en esos abordajes que se venían haciendo desde las ciencias sociales, no estaba tan abordado, desplegado la dimensión territorial. Entonces a mí, partiendo desde de esos trabajos, me pareció interesante y me preguntaba cómo fue el proceso de construcción de las territorialidades vinculadas con los conflictos ambientales que se estaban dando por acceso al suelo urbano en las reservas Santa Catalina y Laguna de Rocha, así como qué actores se estaban llevando a cabo, cómo se estaban territorializando, si esas territorialidades eran fijas, eran más bien variables, si se solapaban o se contrastaban, etcétera. Y también me interesaba saber si abarcaban de forma homogénea el área de esas reservas o se concentraban sobre algunos sectores donde iban emergiendo los nudos de los conflictos ambientales. Y también me interesaba saber, particularmente, si las políticas de inventariado de humedales en los organismos ambientales tenían algún tipo de incidencia en la configuración de estas territorialidades y en el desarrollo de esos conflictos. Por eso armé, en términos de hipótesis, armé un esquemita en donde partiendo desde un marco teórico del urbanismo neoliberal para el periodo 95-24, estaba señalando cómo estos humedales estaban siendo ingresados al mercado de suelo urbano por diferentes actores sociales que, tras la difusión del ideario de Ramsar, esas tierras inundables o esas áreas inundables comienzan a ser valoradas en términos ecológicos y dando lugar a conflictos ambientales por las diferentes visiones respecto a los usos, las acciones e intereses sobre esas tierras, que en el caso de estudio emergen en el 2008 con estas dos empresas que hacen algunas intervenciones, y en particular me interesaba ver cómo eran las políticas de conservación mediante áreas protegidas, ya que mis referentes empíricos son dos reservas naturales, y en particular me interesaba ver cómo las políticas públicas, en el caso específico de los inventarios humedales, incidían en esos conflictos para poder llegar a ver cómo era ese proceso que estaba, en realidad esas disputas estaban dando cuenta de las territorialidades que esos actores estaban disputando su prevalencia por el control del territorio, y me interesaba también ver cómo se estaban territorializando y mediante qué mecanismos, ¿no? Entonces, acá yo planteo el objetivo general que tiene mi tesis, que versa sobre poder identificar, caracterizar y analizar las territorialidades de los conflictos ambientales en áreas anegables e inundables remanentes del aglomerado, así como también se van reconfigurando estos procesos en relación a la relevancia que van teniendo los humedales en las políticas de conservación en los organismos ambientales, tomando como referentes la Reserva Natural Santa Catalina en el municipio de Lomas de Zamora y la Reserva Natural Laguna de Rocha en el municipio de Esteban Echeverría, ambas en la cuenca media Matanza-Riachuelo, para el periodo bajo análisis, es decir, el 95-2024. Aquí me interesa presentar algunos aspectos
del marco teórico. La tesis yo la planteé desde el enfoque de la geografía ambiental porque me interesaba que sea interdisciplinaria, recuperando aportes teóricos desde el campo de algunas de las ciencias naturales, pero también desde otras disciplinas sociales como la antropología y la sociología. Y el marco teórico tiene 5 ejes de entradas teóricas que tienen que ver con el urbanismo neoliberal, humedales, servicios ambientales y actores sociales, políticas de conservación a través de áreas protegidas, conflictos ambientales y sobre territorio, territorialización y territorialidad. Luego, en cuanto a los aspectos más metodológicos, la estrategia fue de índole cualitativa, tuvo 2 momentos de trabajo, una de gabinete, donde revisé una buena parte de fuentes primarias, documentos públicos generados por los organismos ambientales ahí señalados, y en particular me interesaba destacar que tuve que consultar 4 expedientes judiciales en el marco de la causa Mendoza de la Corte Suprema de Justicia, y un expediente también de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y en este sentido también dar cuenta de la dificultad que tuvo esas consultas, dado que no estoy formado en el campo del derecho, para la lectura técnica que tienen esos documentos y revisar la documentación, etcétera. Y finalmente también trabajé con un compendio de fuentes secundarias señaladas allí, y también en el trabajo de campo se basó fuertemente en la realización de 25 entrevistas con informantes clave y la revisión de otras 5 que yo había realizado en mi instancia de investigación de maestría. También hice 10 visitas a campo, donde desarrollé estas técnicas, ¿no?, de observación participante, relevamiento, etcétera, y también asistí a 5 eventos públicos. Aquí lo que presento es el área de estudio. Pueden ver las 2 reservas, o sea, las áreas de la reserva Laguna de Rocha, que está indicada con el ítem A, el ítem B es Santa Catalina, en el río, o sea, la curva que van viendo por el norte es el río Matanza, y luego lo que tenemos ahí es la urbanización, ¿no? En donde están inscritas en la cuenca media estas 2 reservas. A mí me interesaba señalar, por un lado, es que la selección del área de estudio tiene que ver con que combinaba, por un lado, políticas de conservación que conservan humedales que están presentes en la cuenca media, pero también es un frente de avance del frente urbano, es un lugar de avance de la trama urbana, y por otro lado, donde se está dando una caracterización de una alta conflictividad en ese sentido, ¿no? Y en particular, también dando respuesta a una de las observaciones que me hicieron los jurados, que seleccioné la categoría de aglomerado, dada que estas 2 reservas están en una. Santa Catarina quedó en el medio de la trama urbana, y Laguna de Rocha también está siendo en un sector de la trama consolidada, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con otro tipo de intervenciones en la primera sección del delta, donde la trama está empezando a desarrollarse. Por otro lado, en cuanto al recorte temporal, trabajé con el periodo 1995-1924 que se trabaja en el capítulo 2, y lo subdividí en 3 subperiodos. El primero inicia en el 95 con los primeros antecedentes relevados en interés ambiental por esas lagunas. Cierra en el 2027 cuando comienzan a darse las tensiones entre las territorialidades de los actores sociales, allí territorializados. El subperiodo siguiente, 2008, 2008-2012, inicia con la emergencia del conflicto ambiental propiamente dicho, cuando trasciende públicamente esas intervenciones que comenté anteriormente de esas empresas, y cierra en el 2012 con el proceso de creación de la última de las reservas, que es Santa Catalina, Laguna de Rocha, y el tercero de los subperiodos inicia en el 2013, cuando justamente entran en funcionamiento esas reservas, propiamente dicho, y cierran en el 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación da por finalizada el fallo de la causa Mendoza. Entonces, ahora paso un poco a lo largo de los capítulos. En el primero de ellos, el primeros capítulos tiene 3 entradas analíticas que trata de articular binomios. El primero versa sobre los humedales y el medio biofísico. Simplemente a mí lo que me interesaba dar cuenta era que poder conocer cómo era la génesis de estos humedales que están presentes en el aglomerado Gran Buenos Aires. Yo aquí no voy a desarrollar todo ese proceso, pero sí señalar que
esa génesis se debe a cómo fue la génesis de sus componentes geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas, recuperando los aportes que se han hecho desde el campo de la ecología, sobre todo en este esquema que ahí presento, da cuenta de esa multiplicidad de dimensiones de las componentes que lo van conformando. Y por otro lado, ya entrando al otro de los ejes, que es humedales y ciudad, me interesaba poder conocer cómo fue el proceso de expansión de la trama urbana en el marco del urbanismo neoliberal, en donde la producción y la construcción, el Estado se retira y queda en manos de los capitales financieros inmobiliarios y destinado a los grupos mejores posicionados y que tenían capacidad de ahorro, capacidad de ingresos altos o mejor posicionados en las relaciones de poder. Esto explica la emergencia de de nuevas morfologías urbanas, como van a ser las urbanizaciones cerradas, los parques industriales conectados por vías de circulación rápida, pero también aquellos que no fueron contemplados en esas políticas, como los grupos más relegados o vulnerables, continuaron accediendo a su vivienda a través de la urbanización de esas áreas inundables. En este punto, en particular, a mí me interesaba identificar cuáles eran los actores sociales que intervenían en el caso específico de las áreas protegidas presentes en el aglomerado Gran Buenos Aires, que son 21, y pude dar cuenta de que esa tipología se constituía por las autoridades de aplicación, los desarrolladores inmobiliarios, los capitales de servicios logísticos industriales, los grupos de más bajos recursos y los movimientos ambientalistas, que para estos grupos no solo lo que se está reivindicando es las cuestiones inherentes a la ecología o la biodiversidad de esos humedales en sí mismos, sino también que están ligados a ellos sus medios, sus medios, sus modos de vida, sus formas de ser y estar. Por eso me interesaba recuperar los lemas de la bandera donde se asocia, ¿no?, la idea del humedal o del río con la salud, en defensa de la vida. Y también para dar respuesta a una de las a una de las consultas que me hicieron los jurados, señalar que sobre todo a partir de mediados de la década del 2010, cuando empieza a difundirse la idea de los servicios basados en la naturaleza, en donde los humedales se entienden como infraestructuras verdes y azules, y se ponen en valor los humedales urbanos e incluso artificiales, comienzan a funcionar como su especificidad y su escasez como un elemento que construye valor o valoriza los metros de suelo urbano, ¿no? Y entonces comienza a incrementar ese valor en el mercado formal de suelo, y en este punto podemos encontrar algún contacto con algunos de los preceptos que están por detrás del marco de la conservación neoliberal, ¿no? Cómo funcionan estas áreas protegidas en tanto y en cuanto permiten aumentar o expandir el capital y la valorización de ciertas actividades como el ecoturismo o entre otras. Pero también este modelo y la difusión del ideario Ramsar, también respondiendo a algunas de estas preguntas, también va a explicar o va a dar cuenta de que la proliferación de estas áreas protegidas desde los 80 en adelante está en diálogo con la difusión de ese ideario, en donde se van a reivindicar desde los movimientos ambientalistas, ¿no?, esta idea de la humedad, de sus funciones, de sus servicios, y también sobre su capacidad sobre todo, de mitigar o el rol que tienen ante las inundaciones catastróficas que son tan no concurrentes, sino tan frecuentes dentro de la trama del aglomerado. Y cuando avanzamos en el siguiente de las filminas, entonces, a partir del análisis que yo llegué a realizar, pude identificar que había esos conflictos que estaban dándose, esa conflictividad que las caracterizaba, daba cuenta de que las territorialidades, había territorialidades en disputa por hacer prevalecer el control del territorio en torno a estas áreas protegidas. Y también, para dar respuesta a algunas de las observaciones que me hicieron los jurados, traté de esquematizar los procesos de territorialización que daban y las formas que adoptaban, ¿sí?, en la tercera de las columnas, cada uno de estos actores. Por ejemplo, en el caso de las autoridades de aplicación, el mecanismo de territorialización es de dominación de índole normativa, dada que esas áreas protegidas son creadas por legislación, ¿no? Y en ese punto también yo ahí señalaba que en este caso particular eran de índole hábiles, dada el incumplimiento de sus funciones, ¿no? Y quizás también recuperando otras observaciones que se me hizo, justamente
el alejamiento de los rasgos que tienen estas áreas protegidas en cuanto no ser después de biodiversidad, que generen un valor de atracción, que traccione el turismo y todas las prácticas de expansión del capital en ese sentido, se va alejando un poco de aquellos parámetros, no parámetros, aquellos preceptos que están por detrás de este marco de lo que es la conservación neoliberal. Y otra de las propuestas que yo señalo es que el correlato, los conflictos ambientales tienen su correlato sobre estas disputas que se están dando en el territorio en términos de visibilidad, de sociabilizar, y es un mecanismo que refuerza el control territorial que esas territorialidades están tratando de hacer, ¿no? Esos factores cómo están plasmando su territorialidad en el territorio. Y por último, el tercero de los ejes, humedales, políticas públicas, señalar, yo parto desde la difusión del paradigma ambientalista de la Conferencia de Estocolmo en el 72, donde Ramsar es uno de los primeros tratados intergubernamentales ambientales que se difunden, y la idea, desde la Convención Ramsar, la idea de los servicios ambientales está presente desde los 80 y los 90, pero hacia fines a mediados del siglo XX, de la primera década del siglo XX, se difunde con la publicación de ecosistemas del milenio de la ONU, y en particular, si bien Ramsar va sacando resoluciones donde llama a dar cuenta de la protección de los humedales urbanos, como dije antes, su valor en este plano comienza a destacarse con el advenimiento de las soluciones basadas en la naturaleza, en tanto y en cuanto los humedales tienen una función muy destacada en términos de mitigación de los efectos de cambio climático, ¿no? Por los servicios que prestan. Y en relación al inventariado también, desde los 80 a los 90 hay algunos antecedentes, pero sobre todo a finales del siglo XX y principios del XXI se dan estas resoluciones donde Ramsar baja una metodología para que los países apliquen y los exhorta a que puedan desarrollar sus inventariados, y a partir de la década del 2000 en adelante se ve como varios países y regiones del mundo cumplen sus inventariados, y en el caso de Argentina se inscribe justamente dentro de este periodo, mediados de los 90 aproximadamente, y señalar que la política nacional está financiada y traccionada por Ramsar a través de la Fundación Humedales, que es la filial de Wetland International, ¿no? Cuando paso al siguiente de los capítulos, donde empiezo a trabajar con los casos de estudio, me parecía nuevamente traer esos tres ejes de análisis. Simplemente me interesaba en este momento dar cuenta en la relación humedales biofísico, que cuando uno cambia la escala empiezan a aparecer especificidades que tienen que ver con la conformación de estos humedales, que se trata de un paleoestuario, y en particular dentro de ese paleoestuario tenemos subunidades que serían de humedales, que son las lagunas y los cauces menores. Por eso tenemos la presencia de canales activos como el río Matanza en la primera imagen de arriba a la derecha, y al lado estos cuerpos lagunares, y también tener en cuenta esta función, ¿no? que tiene sobre su llanura de inundación, donde están estas lagunas, donde hay una oscilación de la cota de inundación del río Matanzas, que oscila entre 1,40 m aproximadamente y 6,40 m, ¿no? Eso explica estos procesos de estiaje y inundación del caudal. Simplemente señalar eso. Por otro lado, cuando ingresamos en el eje humedales y ciudad, simplemente me interesaba identificar las formas específicas que dota a la Cuenca Media Matanza-Riachuelo, estas formas del urbanismo neoliberal, mediante los centros logísticos, los parques industriales, como es el caso de la imagen de abajo a la derecha, conectadas por vía de circulación rápida, como es el Camino de Cintura. También los barrios, los asentamientos o los barrios autoconstruidos por los grupos más delegados. Esto creo que es una imagen del barrio El Gauchito, y también una ocupación histórica como es el Instituto Fitotécnico desde principios del siglo XX de la Universidad de La Plata, ¿no? Para dar cuenta de eso, los usos que hay en territorio. Y dentro de este capítulo, yo empecé a identificar con estas dos obras, que son las primeras del 96 y del 95, donde comienzan a mostrar interés por aspectos ecológicos de estas lagunas. En el caso de la Laguna de Rocha comienza en el 95, donde se detecta su estado de eutroficación. En Santa Catarina con unos relevamientos florísticos que se van dando, y a partir de ese momento va a comenzar a desarrollarse la territorialidad de estos grupos, y hacia finales del subperíodo va a comenzar
a comenzar a generarse tensiones con otros actores que también estaban territorializados y estaban articulados, ¿no? Por un lado ahí se detecta la alianza entre Covelia y la Universidad de Lomas y el municipio, donde se habla un acuerdo para ir volcando desechos sobre la parcela donde estaba la laguna Santa Catalina, y en el caso de Esteban Echeverría se da esta alianza entre Crea Urban, el municipio de Esteban Echeverría, donde a lo largo de los 2000 venía avanzando con proyectos inmobiliarios, un barrio cerrado, el Miraflores de Monte Grande, el centro de distribución del Correo Argentino, y también en este año, a lo largo de este subperíodo, en realidad, se viene desarrollando el asentamiento 9 de enero, con lo cual ya estaban sus territorialidades plasmadas. Entonces, lo que yo llegaba a indicar acá es que estos grupos estaban territorializados y estaban disputando el control antes de que eclosionen los conflictos ambientales. Y en este sentido, recuperando algunas de las observaciones que me hicieron los jurados, poder identificar este esquemita que traté de identificar, que en el territorio, que son los dos predios de las Laguna Santa Catalina y Laguna de Rocha, identifiqué los actores sociales, la territorialidad en consolidación o en dilución con la C y la D, la territorialización dando cuenta de los mecanismos de apropiación o dominación, de qué índole son y qué forma adoptan. En el caso, por ejemplo, del colectivo ecológico embrionario en ese momento, por eso se llamaba así, pude denominar una territorialidad ambiental en consolidación mediante mecanismos de apropiación de índole vivencial basadas en esas visitas guiadas donde se destacaba lo vecinal, el arraigo al lugar, pero también otras de índole afectivo a través de charlas donde se recupera la historia del lugar, la afectividad, etc. Por otro lado, ahí marqué la Universidad de La Plata, su territorialidad educativa, y ahí puse mi solución, y ahí concuerdo con las observaciones de otros de los jurados, que en realidad este actor social, si bien es una universidad pública, funciona más como un desarrollador inmobiliario, donde a través de mecanismos de territorialización, de dominación, de índole normativa funcional, a través de estos acuerdos que firmó con Covelia, trata de retirarse de ese territorio para consolidar las territorialidades de Covelia, en este caso sobre las acciones que venía realizando allí. Al pasar al tercero de los, no, al pasar, no, siguiendo en este de los capítulos, aquí lo que me interesaba marcar en este gráfico es cómo, eh, en donde se concentran las territorialidades en disputa. Lo que está marcado en el círculo son los predios donde Covelia venía desarrollando sus actividades, donde comienzan a emerger esas tensiones. En el caso de Santa Catarina, que es la imagen de la derecha, está en la parcela 1W, que es esta más grande. Y en ese momento yo pude identificar que en los lenguajes de valoración de los actores sociales no estaba la idea de humedal todavía. Se refiere a ellos como laguna, como espacio verde, más como un ambiente acuático, y en correlato con el eje de las humedales y las políticas públicas. En el año 91, el Estado Nacional ratifica la Convención Ramsar mediante la Ley 2319, y a partir de ese momento se va a desplegar toda una política pública en ese sentido por el Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, es decir, cómo ingresa en la agenda de las políticas públicas el tema y deja de ser un tema de agenda social solamente. Y por el otro lado, destaqué algunos puntos o nudos relevantes donde permite ver el curso de acción de la política pública. Por un lado, en el 2002 se lleva a cabo ese taller que lo va a dar la doctora Malvares, que ya había presentado su tesis de doctorado, que es una de las primeras autoras em, de establecer a los deltas del Paraná como una región de mosaicos de humedales, y entonces comienza a capacitar a los cuadros técnicos de esta dependencia del Estado bajo esta visión. Hacia el 2016 se publica un primer trabajo por ese grupo de trabajos donde queda claro que la centralidad de las políticas de humedales está en sus servicios ecosistémicos, y ahí aparece la necesidad de inventariarlos, y también en el 2007 aparece la temática de los humedales como un tema que se ingresa en la agenda del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, el OPDS, a partir de la transformación que los humedales venían teniendo en el sector norte de la región metropolitana, en Campana, en Tigre, en Escobar, a partir del avance de las urbanizaciones cerradas. Pasando al siguiente de los capítulos,
Eh, Aquí ya no recupero el eje de humedales y medio biofísico porque por las escalas temporales de conformación del medio físico no las puedo recuperar porque no es significativa, pero sí comienzo desde el eje humedales y ciudad. Ahí yo sostengo la emergencia de los conflictos ambientales que emergen tras tomar estado público cuando se licitó y se vendió la parcela 1W, la UNLP se la vende a Covelia, que es esta imagen de la derecha, y en el caso de Laguna de Rocha, cuando el Consejo Deliberante sanciona la ordenanza 7476 para la construcción de un ecoparque logístico tecnológico sobre esos predios donde se venían desarrollando ya actividades de lo que era el embrionario colectivo ecológico. Lo que ven acá es el esquema de planta de ese proyecto, de esa ecoparque. Entonces, a partir de ese momento, se pone de manifiesto las controversias en torno a las consecuencias que tendrían esas intervenciones. Y ahí, según cada uno de los actores y sus intereses, las consecuencias impactarían negativamente sobre la biodiversidad, la calidad del agua, la topografía, las inundaciones, etcétera. Para otros, esos impactos, esas consecuencias serían más inocuas, podrían mitigarse, etcétera. En este punto, también me interesa señalar que en el 2008 también está el fallo de la Corte Suprema sobre el fallo Mendoza, y en ese momento se dicta o se ordena la recomposición y el saneamiento ambiental de la cuenca mediante un plan integral de saneamiento ambiental, que es el PISA, y su cuarta línea de ordenamiento ambiental de territorio. La conservación o la protección mediante el establecimiento de áreas protegidas tiene un lugar destacado, y a partir de ese momento comienzan a intervenir actores de otra escala. Y entre los actores locales ahí empieza a aparecer la necesidad de trascender la escala y la articulación con esos actores que vienen de la escala nacional o, si se quiere, metropolitana de la Cauca Mendoza, da cuenta de la productividad jurídica de estos conflictos, porque a través de la obtención de medidas cautelares, primero la organización Pre-Maiken, luego el colectivo ecológico mediante el Defensor del Pueblo de la Nación, logran introducirse en el marco de la cuenca, y a su vez lleva a la territorialización de un nuevo actor social como la CUMAR, que hasta ese momento no estaba territorializado. Y asimismo hablamos de una productividad político-institucional, porque esta necesidad de trascender la escala también se instala en el nivel bonaerense o provincial, y se logra mediante todo este proceso de sanción de las leyes 14.294 y 14.488, que crea las dos figuras de reserva, y lleva a la territorialización, sí, que se territorialice el OPDS, que hasta ese momento no estaba, y donde los estados, digamos, hay un reacomodamiento de las competencias y funciones de los organismos del Estado y sus funciones en términos de los efectos de esa productividad. Y también lo que se empieza a ver en este sentido es la variabilidad de las territorialidades en términos de que se rompen y se conforman nuevas alianzas, sobre todo entre el municipio y estas empresas, donde empiezan a articular un poco más con las organizaciones de base. También lo que me interesaba marcar nuevamente, esquematizando todos estos procesos de los mecanismos de territorialización, es que, por ejemplo, para las organizaciones locales, en este subperíodo aparece la necesidad de empezar a territorializarse por mecanismos de índole de denominación, de dominación, perdón, algunos de tipo disciplinar, mediante estos de establecimiento de medidas cautelares, otros más de índole normativo, mediante todos los proyectos de ley que se van dando en ese caso en ese momento, para el caso de la organización Pilmaiquén, también la articulación con los diputados bonaerenses, el establecimiento de un museo, simplemente para ejemplificar. Cuando pasamos a este otro esquema, simplemente ya se plasman en esta cartografía de base los límites de las reservas, y acá simplemente marcar cómo sigue manteniéndose este foco donde emergen los conflictos ambientales, donde también están articuladas la mayor parte de las territorialidades que están disputando, ¿no?, el control del territorio. Y fíjense cómo acá sigue en la parcela 1W, concentrando también estas territorialidades que yo traté de expresar territorialmente o cartografiarlas. En este momento, en el 2008, y en el marco del expediente de la causa Mendoza, se presenta un escrito de la Secretaría de Ambiente del Grupo de Trabajos, y en ese es el primer antecedente donde se da cuenta y se trata a las lagunas del Rocha y Santa Catalina como humedales, y a partir de ese momento
esos actores sociales en los expedientes, en los fallos de la justicia, va a aparecer, el mismo la Corte llama, ¿no? Da cuenta de la necesidad de proteger ambas lagunas por las funciones ecológicas que tenían, dada que se las entendía como humedales. Y en ese sentido, es en este momento donde los movimientos ambientalistas comienzan a recuperar algunas ideas o en la conceptualización que es por detrás de la idea de humedal, ¿no? Sus funciones ecológicas o para el colectivo ecológico recupera mucho la idea de mitigación de las inundaciones. Y también acá respondiendo a algunas de las observaciones que me hizo el jurado, recuperar estas ideas o estos conceptos, estos lenguajes de valoración, permite también, por un lado, un mecanismo para poder reforzar su control en el territorio, es decir, su territorialidad, pero también ampliar el área de influencia de esa territorialidad. Luego vamos a ver en el subperíodo siguiente que estos conceptos van a comenzar a ser más anclados, más elaborados, van a llevar a la elaboración de mapas de líneas de riesgo de inundación, justamente para dar cuenta de la mayor protección, o abarcar la mayor tipo de protección y mayor necesidad o en realidad hacer prevalecer su lógica, su territorialidad en la mayor parte de ese territorio. Entonces, cómo se deviene y cómo se va complejizando y profundizando esa idea a lo largo de los subperiodos. Y paralelamente, a nivel nacional, en términos de las políticas públicas, en el 2008, concomitantemente con eso que la Secretaría de Ambiente presentaba en el expediente de la causa Mendoza, se lleva a cabo ese taller sobre metodologías por el grupo de Malvares ese grupo de trabajo de la Secretaría de Ambiente, donde en ese taller se establece que los objetivos de los inventarios son la provisión de sus servicios, el enfoque eco-hidrogeomorfológico y las escalas de análisis. ¿Sí? Y es a partir de este momento donde va a empezar también, más sobre su periodo siguiente, perder un poco fuerza el grupo de ecologías de humedales exactas, comienza a tomar más fuerzas el grupo del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la UNSAM. En el quinto de los capítulos, yo señalo que uno de los lugares a los que llego, unos arribos a los que llego, es a poder denominar el momento de intrincación territorial, dada la multiplicidad de mecanismos de territorialización que van a desplegar los actores para hacer prevalecer sus territorialidades en este proceso. Y esto empieza a emerger a partir de que las reservas comienzan a funcionar, empiezan a existir como tales, digamos, en términos de las limitaciones a los usos que los actores sociales pueden hacer respecto antes de que devinieran reservas. Y a partir de ese momento se van a dar una suerte de reconfiguraciones territoriales. Una de ellas tiene que ver con la Asociación Civil Racing Club, que es un nuevo actor territorializado que no estaba presente hasta ese momento, que irrumpe muy fuertemente, modificando la ley que originó la Reserva Laguna de Rocha, modificando las parcelas, lleva a cabo una serie de actividades y ahí va a emerger un nuevo conflicto ambiental en función de las discrepancias en torno y las controversias en torno a los efectos de estas intervenciones, como es la imagen de arriba a la derecha, y la imagen de arriba del borde derecho justamente es este mapa de riesgo de inundación que los actores locales construyen para poder legitimar su posición respecto a esas intervenciones que venían haciendo, ¿no? Por otro lado, un actor que ya estaba territorializado, como es con su territorialidad habitacional, como el asentamiento 9 de enero, una vez que se declara la reserva, comienzan a ser vistos, empieza a aparecer la necesidad de diluir esa territorialidad porque empiezan a ser entendidos como un elemento que disturba, que contamina y que degrada los humedales. De hecho, ahí emerge, en torno a esos tópicos, emerge un nuevo conflicto ambiental. De hecho, se llevan a establecer medidas de contención física con barreras, con terraplenes, etc. Y en el caso del organismo provincial y el Ministerio de Ambiente bonaerense, tenemos este doble juego porque por un lado, en el caso de la Reserva Laguna de Rocha, va a proseguir con esa tendencia a tener una territorialidad más lábil, pero en el caso de la Reserva Provincial de Santa Catalina, cuando asume la ministra en el 2022, que es Lomense, va a cambiar esa posición y va a desarrollar una suerte, va justamente
a, a consolidar esa territorialidad mediante un acuerdo firmado con un LP, licita obras y las construye para consolidar esas funciones en territorio. Y en este subperíodo también lo que se ve es la desactivación de nudos de disputa por el control del territorio. Justamente la UNLP, tras ese acuerdo con el ministerio, se retira, es decir, que se diluye ese nudo de disputa, se diluye, y también la Asociación Civil Racing Club se va a retirar cuando se van a ser otorgadas unas parcelas al otro lado de la Richeri. En este punto también, para dar cuenta, bueno, en este punto, bueno, aquí volví a esquematizar para dar cuenta cómo se va complejizando esta idea de intrincación territorial. Simplemente para dar respuesta a una de las observaciones del jurado también. Acá, en el caso del OPS, Ministerio de Ambiente, tenemos esta territorialidad de conservación. Ahí tenemos estos dos momentos de disolución y conservación. Tenemos una disolución funcional en tiempos de OPS, ¿sí? Con estos informes ambientales, perdón, acá estos son mecanismos de territorialización por dominación de índole funcional, informes ambientales, licitación de obras, va a perimetrar el lugar, pero también de índole de apropiación en lo vivencial, ¿no? Esto del proyecto que ella lleva agroecológico con los referentes de Pimaiken para poder desarrollarlo, la historia que la liga con ese municipio. Ella fue funcionaria pública, ¿no? Y también mecanismos de apropiación de índole afectivo, los lazos filiales, ¿sí? Su marido es el intendente de Loma, su afiliación al PJ, etc. Entonces, para dar cuenta de que organismos o actores sociales que operan desde escalas no locales también despliegan estos mecanismos de territorialización más de índole afectivos. Y acá lo que me interesaba mostrar es cómo ante un nuevo nudo conflictivo, una disputa territorial, se emerge también, ¿no? Estos centros de disputa. Este es donde van a concentrarse los actores en torno al caso de Racing, y se continúan también las tensiones o las disputas con los actores que siguen manteniendo sus territorialidades, sus intereses de hacer uso de esos territorios y de imponer su territorialidad. Eso sigue continuando. Y en este momento también se van a llevar a cabo dos hitos en donde, por un lado, en la revista de Acumar, revista Cuencas, ahí aparece la primera vez indicado, se señala la función de esponja de Laguna Rocha como humedal. Esa idea va a ser recuperada después en el taller que el Defensor del Pueblo de la Nación hace en el 2015, donde van a dar ese taller, lo van a dar la gente del 3IA y del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, sobre todo la doctora Candus. Y es a partir de donde ese momento se puede identificar como las comunidades locales o los movimientos ambientalistas, Pitmarquén y el colectivo ecológico, ya van haciendo una mayor incorporación de estas ideas o estas conceptualizaciones por detrás de ideas de humedad, sobre todo sus funciones de regulación ecológica en la provisión de hábitat, que es uno de esos servicios, y las funciones de regulación hidrológica en los servicios de mitigación de inundaciones, de almacenamiento de agua, etcétera. Y en ese momento el OPDS también presenta unos informes ambientales ante la Corte, donde ahí adopta el enfoque hidrogeomorfológico, ¿sí? También en este punto me interesa señalar que en el momento que irrumpe y escala la conflictividad con Racing en el 2020, donde baja el ministro de Ambiente al territorio y hay unas articulaciones con la municipalidad local, es en ese momento donde, en el marco de la ley de humedales o el debate del tratamiento de la ley de humedales en el Congreso, y también respondiendo a la emergencia ígnea, ¿no? Que también se va viendo como en 19 y en el 20 en Santa Catalina, en el predio 1W de Covelia, se van dando una cantidad de incendios. Ahí aparece nuevamente la necesidad de traccionar la escala a nivel nacional para la articulación de este organismo o esta asociación civil con actores de la escala nacional, ¿no? La Secretaría de Presidencia de la Nación, con la legislatura provincial, etcétera. Y digamos que esa necesidad de escalar esto llega a que Patricia Pintus en el Congreso, en el debate del tratamiento, dé cuenta de la problemática de Laguna de Rocha con la Asociación Civil Racing Club. Entonces, para poder poner un poco en contexto también esa necesidad de escalar estas disputas, eso lo hacen mediante eh, poder poner en valor, ¿no? Esas discursiones en torno a los conflictos que venían surgiendo
en este sector de la reserva. Y finalmente, en cuanto a las líneas de humedales y políticas públicas, en este subperíodo, en el 2013, se va a dar otro nudo relevante, donde se presenta este informe final técnico de regiones humedales, donde ahí se define el nivel 1 del inventario, y en el 2017 se termina de confeccionar, se capacitan cuerpos técnicos también perdón, en un evento previo. Pero en el 2017 se desarrollan los 11 regiones de humedales en el nivel 1 con el inventario a nivel regional, que es esta publicación. En el caso de la provincia, en el 2016 se agenda, ¿no?, como línea de política pública con ese protocolo que firma el OPDS con el 3IA, y en el 2019 se publica finalmente el inventario a nivel 2, que es el nivel de paisaje, perdón, el nivel de sistema y subsistema, y finalmente en el nivel de la cuenca, en el 2019 Acumar firmó un convenio con CONICET a través del 3IA de UNSAM, y en 2023 finalmente se publica el inventario a nivel el nivel 3 del inventariado. Por último, en términos de conclusiones, solamente indicar que el enfoque de la geografía ambiental para caracterizar estos procesos desde los humedales del agua en la cuenca media Matanza-Riachuelo, cómo estos incidieron en las territorialidades que estaban disputando el control del territorio en el cual estaban incorporados, los modos de expansiones de aglomerado bajo la prerrogativa del urbanismo neoliberal y su incidencia sobre humedales y las comunidades asociadas a ellos, plantear una tipología de actores sociales que intervenían en el caso de las áreas protegidas y las territorialidades que estaban disputando y su correlato en los conflictos. Sin embargo, esa escala a mí no me permitía, esa visión general no me permitía profundizar en las dinámicas. Entonces, y ni en el desarrollo de las particularidades como esas territorialidades disputaban el control territorial y su correlato con la eclosión de los conflictos ambientales que se abordó en el análisis de los referentes empíricos. Por eso me permitió esa subperiodización poder analizar en profundidad cómo fue esa dinámica, ¿no? Esa disputa por el control del territorio, y finalmente cómo la inclusión de los humedales en la agenda de las políticas ambientales y su traspaso progresivo en los lenguajes de valoración en el repertorio de acciones en los referentes empíricos. También yo quiero agradecer las observaciones que me han realizado, particularmente en este capítulo, que yo concuerdo, y van a ser aportes que yo voy a recuperar y tratar de poner y de motorizar en las líneas a desarrollar a futuro, donde la idea es poder avanzar hacia políticas de conservación afincadas en la función social de las áreas protegidas urbanas, pero haciendo hincapié en el uso público, la educación ambiental, pero sobre todo en el desarrollo de abordajes de instrumentos social y territorial, ¿no? Que es un poco lo que vemos que se va despegando en los modelos más tradicionales o por ahí vinculados a este paradigma de la conservación neoliberal. La idea es cambiar la escala y trabajar, sí, con la escala nacional, con parques nacionales, con la referencia del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en Campana, que no es aglomerado, sino, o sea, más bien región. También está Campo de Mayo, que también hay todo un debate o intentos de ver si deviene en área protegida o no, como una referencia sí, en la región metropolitana en este sentido, como algo más, una reserva más pensándolo en términos urbanos. Y en particular me interesaba trabajar con las recomendaciones de los organismos internacionales, sobre todo cómo se tracciona desde las SBN la idea de los humedales urbanos vinculado a su capacidad de mitigar los efectos del cambio climático asociados al riesgo de desastre por inundación. Simplemente, para terminar, quiero agradecer a CONICET por la beca de doctorado que me fue otorgada para poder desarrollar esta investigación, también a mi directora, Diego, a Claudia, a todos los que me acompañaban en este proceso, y también a los referentes de PIB-MyKen y de Colectivo Ecológico que entiendo están acompañando esta presentación mediante YouTube. Termino acá con la presentación. Muchas gracias. Bueno, Sergio, muy bien. Pasamos entonces ahora a la instancia de preguntas, ¿no?, del jurado. Esperen que no estoy viéndolos, pero los escucho. No, poner dejar de A compartir o ver, algo así, Deja- así nos vemos. si no veo. Arriba debería estar ahora, me parece. Ahí, ahí está. Bien.
Ahí dejé de compartir. Entiendo, ¿no? Ahí va. Bien, ahí estoy. Bien. No te vemos todavía. El video, tenés anulado el video. Ahí voy. Pasa que, a ver, pasa que lo tengo. A ver, acá. Ahí, ahí va. Ahí estoy. Perdón, discúlpeme, pasa que estaba proyectando en un televisor acá donde estoy y se me confundía la imagen que veía, no en la compu, sino en la tele que tengo acá a la izquierda, pues estaba mirando de costado. Podía mirar la presentación al costado. Te podemos hacer el aplauso final así ahora que nos ves. Gracias. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Sí. ¿Las damas primero? ¿No? El geógrafo primero. El geógrafo primero. Tomás me muere. Bueno, eh, aceptamos. Este, bueno, en principio felicitar a Sergio por el trabajo, a Diego y a Claudia por la dirección y el acompañamiento. A mí me parece que la tesis es un muy buen aporte para el estudio de esas tensiones entre las dinámicas de la urbanización, las lógicas de la urbanización, las acciones de los actores y las particularidades del medio físico. Me parece que en ese sentido hace un aporte mm, muy concreto al trabajar con esos casos empíricos, con un nivel de detalle y de minuciosidad que me parece que es uno de los elementos más fuertes que tiene la tesis. Este, retrocedo un poquito, digo que tiene una perspectiva conceptual que me parece que también brinda un muy buen marco para pensar el problema que aborda y que también esa perspectiva conceptual plantea un cierto desafío en cómo alguno de esos conceptos que usamos más habitualmente en líneas generales para dar cuenta de las relaciones sociales y la territorialización de esas relaciones sociales, las relaciones sociales puestas sobre el territorio, tienen una concreción empírica en los casos particulares que Sergio analizó en la tesis. Creo que eso es parte del desafío de cómo hacer operativos algunos de los conceptos que están incorporados en el marco teórico. Me parece también que es acertada esa situación en relación con la dinámica más general de la urbanización neoliberal, sobre todo porque trae algunas cuestiones de las lógicas de esa urbanización que se expresan en los dos casos que analizó Sergio. Y me parece también que en esa línea más conceptual, que está muy profundamente trabajado en la cuestión de los actores, las lógicas, las formas, los repertorios que utilizan, el abanico de acciones que despliegan. Creo que también eso es un muy buen aporte de de la tesis. Señalo también que para la reconstrucción de los casos hay una amplitud de herramientas, de fuentes, en fin, como que están muy bien explotadas la información disponible, la información que se pudo reconstruir, están muy bien analizados materiales gráficos de distintos momentos, las entrevistas también están muy bien aprovechadas, en fin, que hay un trabajo de ese punto metodológico articulado con el marco teórico que también se luce en la presentación de las tesis, e insisto con esto, esta idea de minuciosidad en la
reconstrucción que permite testimoniar paso a paso cómo han sido esos procesos, las dificultades que se plantean y las formas de despliegue de los actores en relación con esas situaciones eh, con esas situaciones que se van generando en el proceso de conformación de las reservas y en el proceso de emergencia de los conflictos territoriales y su procesamiento. Otra dimensión que para mí es importante de la tesis es cómo intenta poner las políticas públicas en acción, cómo identifica eh, qué mecanismos, qué dispositivos, qué conjunto de intervenciones o acciones se activan en el despliegue de esas políticas públicas, señalando algo que también me parece bien relevante, esa multiplicidad de actores estatales, esas propias tensiones entre ese mundo de los actores estatales que a veces es considerado como un todo relativamente homogéneo y que en el análisis de los casos empíricos salta esas diversidades, esas oposiciones, esas propias tensiones. Así que creo que ese también es un punto importante porque da cuenta de lo que la política pública fue recogiendo, fue intentando, fue tratando de implementar, pero también de lo que no consiguió, de lo que omitió, de lo que dejó de lado. O sea que creo que eso también está bien señalado en el trabajo de Sergio. Yo hice tres observaciones en el dictamen que me parece que eran unos puntos para sostener alguna conversación. Sergio recogió esas observaciones en su defensa oral. De todos modos, los voy a señalar porque me parece que siguen siendo puntos de debate más allá de todas las aclaraciones que Sergio acaba de presentar. Uno primero tiene que ver con el uso del término aglomerado y que, tal como bien señaló Sergio, es parte de esos casos particulares, están en un entorno de continuidad de la mancha urbana y de presión de esa expansión de la mancha urbana continua, pero que puesto en términos más generales de Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires, tiene muchas manifestaciones diferentes. Entonces, un poco ese término aglomerado queda chico para otras situaciones que se producen en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Porque remite a esa continuidad cuando precisamente ese urbanismo neoliberal ordena los espacios en una escala regional y no en una escala de la continuidad física de la mancha urbana, aún reconociendo, insisto, que estos casos claramente están situados dentro de esa forma física de la continuidad. Me parece que hay ahí una, una cuestión sobre cuánto generalizamos y cuánto particularizamos para pensar en cuál sería el término más preciso y también para pensar en cómo esa articulación de múltiples configuraciones territoriales plantea estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se vincula una cuenca con la mancha urbana, por decirlo en términos muy simplificados, ¿no? ¿Cómo se vincula una cuenca, un organismo de planificación, una cierta jurisdicción para planificar con la mancha urbana? Ahí estoy pensando, por ejemplo, en los municipios y la tensión que hay entre procesos que exceden en los ámbitos municipales, como son la mirada más integral de la cuenca Matanza-Riachuelo. El segundo punto que yo había marcado, también lo retomó Sergio en la defensa, tenía que ver con cómo llamamos a estas territorialidades, a estas formas de acción en los territorios de los, de los actores, eh, que aparecen como denominados por su función principal. Y ahí un poco la pregunta para dejar abierta se trata como de un diálogo horizontal, entiendo, en esta parte, es cómo a veces los actores tienen múltiples funciones y entonces resulta simplificador asignarles una única territorialidad.
puesto en los términos en los que la tesis lo plantea, para ver cómo son esas distintas caras de las acciones en el territorio. Y, y el tercer punto que también se desprende del trabajo de Sergio tiene que ver con cómo, y está muy bien hecho en la tesis, cómo se van incorporando conceptos que complejizan o dan cuenta o iluminan distintas zonas de los discursos en torno a los conflictos ambientales y de la propia producción de políticas públicas a partir de cierta instalación de algunos conceptos. En el caso de la tesis, hay un cuidado en destacar cuándo aparece el término humedales, en qué contextos, cómo se usa y cómo esto es apropiado de alguna manera por la multiplicidad de actores para centrar la discusión en los humedales, en los usos, la urbanización, etc. También me parece que es un asunto interesante y me parece interesante para pensarlo desde el punto de vista de las políticas. ¿Qué implica esa apropiación conceptual en relación con las posibilidades de, de acción? Así que bueno, un poco es esa el comentario que quería traer. Me parece que es un trabajo muy detallado, muy minucioso, muy exhaustivo y que tiene la pretensión y la cumple de articular una perspectiva conceptual con un análisis de caso empírico, y ese diálogo está sostenido permanentemente a lo largo del trabajo. Así que bueno, por mi parte, dejo por ahí. Y ahora quién sí. Vale, ¿Seguir vos, Mariana, o querés Pedro va a hacer hacer el lo que quiera. cierre? ¿Eh? El cierre, hoy qué complejo. No, no hay problema. Si querés, sigo yo. Eh, Como vos ya prefieras. por lo menos Jorge nos rompió el Sí. hielo. Ahí. Bueno, bueno, nada, empiezo por agradecer la invitación a la lectura de la tesis, a participar con Jorge, con Brian de esta defensa. Siempre aprendemos leyendo otras tesis, así que se agradece también eso. Y bueno, felicitaciones a Sergio, siempre estos momentos. A mí me gustan más presenciales, confieso, pero bueno, son momentos para celebrar y para todo el camino recorrido, ¿no? Como decía Jorge, bueno, ya adelantó algunas cuestiones, pero no es una tesis que desde el campo de la geografía y de la geografía ambiental, como decís, traza ahí líneas de diálogo y conversaciones con la sociología ambiental, la antropología de la conservación, todos los estudios sobre urbanismo neoliberal. Entonces, bueno, permite trazar ahí como distintas eh, articulaciones con otras disciplinas, con otros campos desde donde se están pensando cuestiones, este tipo de cuestiones, y particularmente en estos dos casos, ¿no? De las reservas naturales urbanas, con toda la particularidad que tiene, ¿no? Pensar la conservación en el área metropolitana más urbanizada, más antropizada, degradada, de nuestro país en este caso. Entonces, bueno, todos los desafíos que también supone para pensar políticas de conservación, en la que no solo está en juego la cuestión de, bueno, la conservación por la conservación en sí misma, sino que se ponen en tensión otros derechos, ¿no? Como el derecho a la vivienda, el derecho al acceso al suelo urbano, bueno, un montón de otras cuestiones que en el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, además, está atravesada por la gran causa, por su saneamiento, por su recomposición, toda la judicialización, bueno, atraviesa también todo lo que va pasando en el transcurso bueno, de este tiempo largo en el que se inscribe el análisis de la tesis. Ahí me parece interesante destacar eso, ¿no? Como es un ejercicio de historización que abarca un montón de tiempo, ¿no? Porque empieza allá lejos en los años 90, e incluso vos retrotraes hacia atrás también para poder entender cómo se va dando ese avance de distintas
territorialidades y cómo se va configurando eh, ese avance de la urbanización en este territorio de humedales, eh, identificando también esto, ¿no? Los distintos periodos, los ciclos, momentos de ruptura, alianzas entre actores, cómo van entrando algunos, saliendo otros. Entonces, todo ese ejercicio más genealógico, incluso de ir detectando cómo en algunos momentos son incluso ciertas individualidades, ¿no? Que operan para eh, vehiculizar ciertas políticas públicas, como decía recién Jorge, ¿no? A veces bueno, es un vecino que empezó a hacer un trabajito o alguien desde el Estado que, ¿no? Como una cosita, eso me parece súper interesante para pensar cómo se dan lugar ciertas organizaciones en torno, o ciertas políticas en torno al ambiente. Eh, Otra cosa que también me pareció interesante destacar en esto es, que también lo mencionaba Jorge, bueno, cómo vas detectando esa genealogía de cómo aparece la cuestión de los humedales, ¿no? O sea, no es algo que estaba desde el inicio, sino que al principio eran bañados, eran lagunas, no estaban claramente definidos como tales, y después al calor de todas bueno, las reglamentaciones y las discusiones a nivel internacional y cómo las investigaciones que van dando cuenta de los servicios ecosistémicos, de todas esas cuestiones, bueno, se empieza a recuperar desde las organizaciones ambientales, desde la política pública, la cuestión de los humedales. Entonces ahí sí me parecía, eso te lo marcaba, de, bueno, ¿por qué no haberle dado más peso a lo que pasó, todas las discusiones que fueron como una buena instancia de visibilidad a nivel nacional, cuando se intentó por primera, por segunda y después por tercera vez la sanción de una ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales, que si bien no fue sancionada, hubo entre los 2021, 2022, 2023 una discusión que trascendió las escalas locales y llegó incluso a la escala nacional. Entonces, bueno, a ver si se había participado desde las organizaciones, no, si esos discursos también habían permeado. Vos lo marcaste esto, bueno, Patricia Pintos diciendo, trayendo la cuestión, pero bueno, me parecía que parecía más diluido en la tesis y que por ahí, como traes un montón de otras cuestiones que estaban desde organismos públicos, ¿no? Los inventarios, los informes, bueno, también traer esto como una disputa política en torno a la categoría de humedales que se estaba dando en ese momento. Eh, y después veo que te hice trabajar un montón, que hiciste un montón de intentos ahí de figuras para sistematizar esto de los mecanismos de territorialización porque también me parecía que empezaban a aparecer, ¿no? Como que a través de la lectura los empecé a encontrar y dije, ay, estaría bueno sistematizarlo, incluso como insumo para poder trabajarlo en otros contextos, en otros casos, ¿no? Como decir, bueno, ¿no? Como a partir de tu sistematización, de tus casos, bueno, trazar toda una distinción de territorialidades y, y qué formas asumen esos distintos mecanismos de territorialización, perdón, es muy difícil, la territorialización por apropiación, por dominación, bueno, cuáles son o cuáles fueron, porque después, nada, puede servir como insumo para poder pensar otros casos, ¿no? Entonces, como que pinchaba como para decir, bueno, salirse del caso y presentar como un resultado más analítico que por ahí permita diálogos con otros casos. Ay, perdón, yo empiezo a hablar y no paro nunca. Pero bueno, nada, me hizo pensar un montón de cosas, me gustó, yo trabajé en algún momento sobre estas reservas allá lejos y hace como 10 años, entonces bueno, volver a encontrarme con qué había pasado, cómo había seguido esos conflictos, qué nuevos actores habían ido apareciendo, qué otras resoluciones habían ido tomando, me parecía interesante. Hay que seguir documentando estos procesos, hay que seguir haciendo eh, eh, investigación sobre cómo aparecen estos conflictos. Eh, bueno, y otra de las cuestiones que yo había marcado era esto de que siempre cuando traías la cuestión de cómo eclosionaban los conflictos ambientales,
siempre parecían más vinculados a la cuestión de lo discursivo, ¿no? Como si lo ambiental fuera solo algo del nivel de lo argumental o de lo discursivo y, y lo territorial pasara por otro lado. Y ahí siempre me quedaba como la duda bueno, de escuchar un poco más de, bueno, ¿por qué esta cuestión de dividirlo? Para mí, no sé, siempre lo entiendo como algo absolutamente relacionado. Eh, pero bueno, ahí, como decía Jorge, para abrir conversaciones, para no más que eso, para seguir charlando. Así que bueno, callo y le dejo la palabra a Brian. Bueno, muchas gracias, Mariana. Este, bueno, sobre todo quiero agradecer al posgrado por esta invitación. Felicitaciones a Sergio, a Diego, a Claudia. Este, la verdad que monumental la tesis por todo lo que representa, por el esfuerzo analítico y la cantidad de páginas también. Este, pero bueno, la verdad que me parece que va a ser una tesis que va a sentar precedentes en muchos sentidos y de consulta para quienes trabajen en los temas de humedales, en problemas de territorialización, pero también para que trabajen sobre conflictos ambientales en Argentina. Este, Me pareció muy interesante la periodización que se hace en la tesis, de qué manera está organizada la historia. Sobre todo, se ve claramente que hay Sergio, tenés muchísima información y conocimiento y hay un esfuerzo muy grande por incorporar ese conocimiento, esa información en un solo trabajo. Me parece que es muy interesante la manera en que está organizado todo eso. La manera en que está organizado en un solo texto y cómo se va articulando. Bueno, acá hiciste un buen resumen, pero hay un esfuerzo muy grande por dejar muy poco afuera de la tesis. Ya me dirás si es así o no, pero se nota un esfuerzo de muchos años de trabajo y muchos años de estar pensando esto. Y bueno, como resultado de eso, me parece que la periodización que se presenta en la tesis es muy interesante de qué manera está hecha. Me pareció interesante también, bueno, yo no vengo del campo de la geografía, eh, siempre me llama la atención cómo los geógrafos, geógrafas trabajan sobre el tema del territorio y las territorialidades y cómo eso eh, se, se pone, se instrumentaliza. Bueno, y acá en esta tesis me parece que está este, de una manera muy particular instrumentalizado. Sobre todo esta idea de estos territorios, de cómo van fluyendo, me parece esta idea de territorialidades que se van transformando, fluyendo, a lo largo de la historia, está trabajado de una manera muy interesante porque está muy vinculado, estos conceptos están muy vinculados al análisis empírico. A diferencia de muchas otras tesis donde el apartado conceptual es un capítulo que parece que no tiene mucha relación con el análisis empírico, acá la idea de territorialización y todos los términos que usás derivados del término territorio está muy instrumentalizado para el análisis empírico. Eso me parece que es un mérito muy grande de la tesis, también un mérito de muchos años de estar pensando esto. Yo eh, entonces esta idea, bueno, un poco retomo lo que dijo Jorge, no aparecen como territorios, cada actor social con un territorio, una territorialización, este, eh,
circunscripta, sino que aparece una idea de conflicto, pero también de negociación permanente sobre las territorialidades. Esta idea de territorios que van fluyendo me parece que está muy presente a lo largo de la tesis. Otra de las cuestiones que me pareció interesante es que si bien es un estudio muy localizado, muy circunscripto espacialmente, pero también hay una explicación de los procesos que van teniendo lugar en estas localidades muy estrechas. Hay un esfuerzo por explicarlos en términos de procesos globales. Esto de llevar, bueno, esto que está sucediendo en estas dos áreas está vinculado a las discusiones globales sobre los humedales, a la formulación y las discusiones mucho más amplias sobre qué es un humedal, cómo aparece esto a partir de la década del 70 y llega aquí. Y me parece que hay un esfuerzo grande por ir mostrando cómo estos conceptos van cambiando cuando van pasando de un nivel a otro. Dicho así muy esquemáticamente, la tesis no lo hace de una manera tan esquemática, pero como de un nivel global a un nivel nacional, luego la provincia y a los municipios, como por ejemplo la idea del concepto de humedales se va transformando en un camino más de refracción. En cada nivel va sufriendo o enriqueciéndose con transformaciones que lo van enriqueciendo. Y eso me parece que no está dicho en estos términos, pero es mi lectura y me parece que le da una riqueza muy particular al análisis. También, a ver, me pareció interesante cómo se transforma, bueno, dicho con lo anterior, cómo el concepto de humedal se va transformando a lo largo de la historia, desde la década del 70 hasta la década del 2020. Eso vos lo vas presentando, cómo llega a la Argentina, cómo el trabajo de Malvares, pero de grupos de científicos lo instauran, pero también cómo se transforma desde las políticas gubernamentales y desde los movimientos sociales. Bueno, hay un análisis de cómo cada uno de estos actores sociales recrea el concepto de humedales, lo instrumentaliza de manera diferente, lo capta según sus propios intereses, intereses gubernamentales, científicos, de los movimientos sociales, le dan nuevos sentidos a esta idea de humedal. Yo creo que es interesante que la tesis no termina adoptando un concepto cerrado, humedal, no es el humedal es lo que dicen los científicos, y después los otros lo transforman, sino que la idea de humedal fluye de otra manera a lo largo de toda la tesis, y me parece que eso también le da riqueza. Y otro de los actores, o sea, se transforma a lo largo del tiempo, pero también se transforma en cómo circula en este campo político vinculado a estos territorios. Y otro de los actores que lo capta de una manera interesante es el sector vinculado a intereses por el mercado de tierras. Al capital, cómo, por decirlo de alguna manera, no aparece así en la tesis, pero cómo el capital también se apropia del concepto de humedal y le da otro tipo de sentidos, y eso me parece que está muy poco trabajado en otros lugares, por lo menos yo no lo tengo visto en otros lugares, y acá me parece que es un aporte que hace la tesis a este campo de estudio. Entonces, y esto lo puse ahí en el dictamen, pero me parece que es para seguirlo pensando, cómo
aparece, vos hablás, se habla de un urbanismo neoliberal, conservación neoliberal, pero hay algo que está circulando sobre una, no sé, humedalización neoliberal, como el neoliberalismo toma este concepto. Y lo que te pregunto, como para seguir discutiendo, es qué vínculo existe entre la idea de humedal y la idea y el neoliberalismo. ¿Les parece? Vos lo mostrás que surgen casi de manera contemporánea y me parece que el vínculo está muy poco explorado y me parece que es para... Y la tesis como que abre un montón de preguntas sobre esto, como que las luchas socioambientales de los movimientos sociales parece que se están oponiendo al neoliberal, a este mercados de tierra, esta valorización de la tierra, se están oponiendo al neoliberalismo. Y la pregunta una pregunta que surge es si el vínculo entre humedal y neoliberalismo es de oposición o van muy... hay otro tipo de relaciones ahí. Eh, Vos lo planteás a esto en términos de conservación neoliberal, también como el mundo de la conservación, las políticas conservacionistas han establecido vínculos particulares con el neoliberalismo. También un poco la pregunta va si el mundo de la mirada de los humedales también no establece un vínculo particular con el neoliberalismo. Se fue Sergio, ahí está volviendo. Ahí, sí, se había quedado trabado. Ahí va, volvió. Perdón. Se me cayó la Este, conexión, yo creo. y bueno, y otra de las cuestiones que aparece es si y que está muy presente a lo largo de la tesis, es si la noción de humedal viene a darle un nombre nuevo a esto que antes eran lagunas o bañados, etcétera, o está construyendo un nuevo territorio. Este, Básicamente por ese lado. Y lo que también puse en el dictamen y me interesa que se siga discutiendo es qué aportes, todo este enorme caudal de material empírico que se presenta a lo largo de la tesis, qué aportes conceptuales permite hacer a la idea de territorios, a la idea de conflictos sociales, a la idea a los estudios más teóricos sobre la noción de humedal. Me parece que ahí hay, la tesis tiene mucho para decir sobre esto, despegándose un poco de lo empírico. Pero bueno, nuevamente felicitaciones, Sergio, y bueno, te escuchamos. Bueno, bueno, muchas gracias a todos y todas ustedes por el tiempo que le dedicaron a poder leerme, por las devoluciones que me hicieron, porque fueron súper enriquecedoras para, bueno, no solo para más esta presentación de la defensa, a pesar de todos los inconvenientes técnicos que tuve en el medio, pero para poder seguir pensando cómo seguir trabajando de cara a futuro, ¿no? Por un lado, yo comparto plenamente con ustedes, yo siento que algo que comentaba Jorge por ahí, yo trabajé con un volumen y una variabilidad de fuentes de información que para mí yo que siento que también quedé muy, no sé si la palabra es muy anclado, pero porque fue muy dificultoso poder reconstruir todo ese periodo y trabajar con fuentes de información tan variopintas. Y sobre todo que buena parte de esta información estaba a lo largo de expedientes y bueno, leer esos expedientes, consultarlos. Entonces, yo siento que fue un esfuerzo muy importante de trabajo, no solo de reconstrucción, sino de poder ordenar y de analizar eso a la luz de
sí, no solo los marcos teóricos, sino las herramientas conceptuales que yo traje a colación y también poder cruzarlos, ¿no? Como que ese también fue un desafío, poder recuperar marcos, esta idea que está por atrás de poder ir a avanzar hacia la interdisciplina y recuperar marcos teóricos desde diferentes áreas del conocimiento y poder articularlos. Eso me parece que yo comparto plenamente con ustedes en el sentido de que faltó avanzar un poco más en esta de la discusión hacia los modelos teóricos, hacia los marcos teóricos, poder avanzar en algún tipo de conceptualización. Yo a partir de esa observación, de hecho, cuando avancé, cuando empecé a armar el marco y empecé a ir al campo y a explorar, ya pensaba en poder avanzar hacia algo vinculado a una denominación que no me animé, no pude en esta instancia poder armar, pero algo pensado algo que sería algo vinculado a territorios urbanos de la conservación, dando cuenta de algunas de las características que o algunos de los aspectos emergentes que yo pude identificar a lo largo de mi investigación. También después revisando, bueno, también está, y después revisando más bibliografía, bueno, están los territorios hidrosociales que yo los había visto, pero bueno, ahí también vi que hay muchos elementos que yo planteo en la tesis que también podría recuperar para poner en diálogo. Y también... bueno, los modelos de conservación, que yo acá no los traccioné tanto, no los traje, pero siento que también algo que me observaron me podría haber permitido dar cuenta. Yo ahora en la intervención que tuve en la defensa traté de recuperar algunas líneas de punto de contacto entre esos modelos y lo que vi, tratar de esbozar alguna idea, pero siento que sí me hubiera podido dar más, eh, poder llegar a una generalización y explicar, ¿no? Esas distancias que hay entre lo que entre lo que viene sucediendo en esas áreas más tradicionales y esas funciones que se le van dando en las particularidades que aparecen en las tasas de estudio. Y también a mí me parece que, bueno, esto yo lo quiero enfatizar, ¿no? Hay como una demanda social por en las comunidades locales por tener acceso, ¿no? a una función social, a la educación ambiental, a la recreación, que no necesariamente tiene, y también la intervención de abordaje socioterritorial, no sé, no necesariamente tiene con el avance del capital sobre esas funciones, sino pensar modelos que lleven a las funciones sociales que pueden tener esas áreas protegidas y también son estrategias de articulación y de compatibilización con los usos en la trama urbana. Me parece que todo esto me sirve para poder pensar en eso y en particular esta idea de los humedales que vos me comentabas, Brian, a lo largo de tu intervención al último se me fue cortando, entonces estoy tratando de recuperar la pregunta que me hiciste, pero me parece que eh, pareciera ser con el devenir del neoliberalismo, porque su desarrollo arranca en esa década, ¿no? Los 70 en adelante y se va desarrollando y también a mí me interesa señalar también que, bueno, en la tesis me parece que queda muy de relieve cómo toda esa política pública se tracciona a partir de los lineamientos y sobre todo el financiamiento, el desarrollo, más allá de los investigadores, pero también me parece interesante, bueno, entonces ahí uno puede encontrar vínculos, ¿no? En cómo a medida de cómo la ciudad se piensa y se construye a la luz de las lógicas del capital. Asimismo, estos conceptos, cómo pensar la naturaleza, ¿no? Cómo pensar a ciertos ecosistemas para poder también montar sobre ellos ciertas prácticas, sí, ciertas prácticas de consumo, pensar a lo recreacional, al turismo, ¿no? Y todas las actividades servicios que se montan sobre eso, pero también me parece que hay algo importante que yo en la tesis lo recupero muy a lo último y quizás quedó muy subrayado, esta idea sobre todo esta idea de los servicios ambientales que está tan en boga, pero bueno, por detrás de esos conceptos está cómo darle un valor de mercado a una función del medio físico que no tiene tal, pero es forma de pensarla en términos monetarios. Pero me parecía interesante esta cuestión de subvertir el orden de ese concepto para poder instrumentalizarlo en función de estas reivindicaciones locales que tienen las comunidades y los grupos, ¿no? Como, no sé si la palabra es transvertir, pero revertir o transgredir el sentido original y usarlo como una estrategia de lucha, un instrumento de lucha. Me parece que eso es otra de las aristas que, que hay para trabajar y también pensando más a lo que viene a futuro, a mí lo que me llamaba la atención también es, que es lo que quiero empezar a desarrollar en investigaciones futuras, es qué pasa en la esfera de acción de parques nacionales, siendo la referencia
en temas de conservación históricas en el país, más consolidada, que no ha incorporado estas premisas que vienen bajando, ¿no? De los lineamientos. De hecho, hay un hincapié muy fuerte en este último tiempo, el rol de las áreas urbanas, ¿no? Sobre la calidad ambiental y sus funciones que tienen en un contexto de marco de cambio climático. Entonces me parece que a mí me llamaba la atención por qué Parques no tiene un área protegida, no tiene áreas protegidas dentro de la región metropolitana, salvo el parque, pero está por fuera, o muy fuera del núcleo concentrado. Eso me llamaba la atención. Y también porque por ahí hay un documento que yo lo traigo a lo último de la tesis, donde ellos expresan que esas funciones tienen que quedar en las jurisdicciones locales y ellos tienen que funcionar como capacitadores. Entonces me parece que hay diálogos con los marcos que hay por detrás, ¿no? Cómo se viene pensando y instrumentalizando las políticas de conservación. Y me parece que esta cuestión, exaltación que hay de los humedales y más en una región donde las inundaciones son tan frecuentes y habituales, me parece que también le da otra dimensión a las funciones que tienen los humedales o al concepto de humedales y cómo se puede amplificar en términos de política pública en este sentido. Y son cosas que pienso que tienen mucha tela para cortar de cara a futuro, que no sé si respondo lo que me han dicho, pero viene por ahí la respuesta que pensé. Bueno, yo quisiera hacer un breve comentario también. Con Sergio nos conocimos en el 2015 en la maestría de Políticas Ambientales y Territoriales de la UBA. Y ahí se acercó para hacer la tesis de maestría. Esa tesis de maestría que trabajó más de la perspectiva de riesgo de desastres sobre solo un área de estas de conservación, que es la Laguna de Rocha, y sobre la urbanización, los sectores populares y las políticas públicas también que se realizaron ahí en torno a la conservación. Finalizó en el 21, o sea que pasó la pandemia parte de la pandemia, ¿no? Y a partir de ahí ya le enganchó la beca doctoral CONICET, o sea, se postuló y salió con su beca, de modo que fue complejizando sus investigaciones, trayendo nuevos marcos teóricos, que me parece que fueron en la tesis esta doctoral, quedan muy bien explayados, las articulaciones. Y uno va viendo, bueno, el derrotero que va teniendo él como investigador, en donde, bueno, se ve esa complejidad, esa adquisición de herramientas y y de seriedad, ¿no? Sobre el trabajo que realiza. Así que, bueno, la verdad que sumamente orgulloso del trabajo que se llevó a este punto, ¿no? De esta tesis también. Y que esta tesis, a comparación de la de maestría, la hizo en tiempo récord, o sea, en 5 años la terminó, que no es tan normal hoy en día, ¿no? Así que bueno, súper contento. Y Claudia no está acá presente, pero también ella como codirectora está muy contenta también con el devenir de Sergio en estos años. Quería comentar eso. Bueno, pasamos entonces a la instancia de deliberación. Hay que Sergio, tenés hacer. que... Salir. Ahora cómo salgo de acá. Hay que avisarle, ¿no? Abandonar. Ahí abandono. No, bueno, gracias. Nos vemos después. No, porque te pasan a una sala, no abandones. Me Avisar pasaron por después. WhatsApp. No abandono. Me quedo. En No, cámara no te hay vayas. que, hay que avisarle a Augusto que te pasa a él una sala. Ahí le avisamos. Claro. Sí, bueno, ahora se van a liberarlo. 10. Ahí está diciendo Augusto que Nos te están va a pasar a la presionando. sala. Porque hay gente acá, estoy yo físicamente, estoy con gente acompañada.